Buen día. El día de hoy les vamos a hacer una pequeña presentación acerca del diseño sísmico resistente parte 1. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi grupo es el grupo J y está conformado por Samir Cruz, Alexander Torres y María Fernanda Aguilar. Como temario tenemos los siguientes puntos. En el punto número 1 tenemos bases generales de diseño sismo resistente. En el punto 2 tenemos sistemas estructurales y capacidad de disipación de energía. En el punto 3 tenemos elementos sostenidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento. En el punto 4 tenemos elementos sometidos a flexión y carga axial pertenecientes a pórticos especiales resistentes al momento. En el punto 5 tenemos nudos en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía. En el punto 6 tenemos pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía. En el punto 7 tenemos pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad mínima de disipación de energía. Y por último tenemos concreto en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y espacial. Le voy a hacer la palabra a Samir para que continúe con la presentación. Pues en el primero que todo, pues vemos la base general de diseño sismo resistente, la cual nos indica que el estudio debe ser realizado por un ingeniero civil autorizado por la ley, la carga mínima de diseño especificada en los reglamentos y también se debe verificar que tenga la rigidez suficiente para limitar la deformación bajo las cargas de servicio, para no afectar el funcionamiento del edificio. Podemos también ver que en la primera etapa se realiza el diseño seleccionado en el sistema estructural predeterminado las dimensiones de los elementos estructurales determinando las cargas verticales, los efectos sísmicos y demás acciones que actúan sobre una estructura. Como bien sabemos, pues es de importancia mayúscula tener en cuenta que primero que todo, antes de construir una edificación, tenemos que tener en cuenta la parte estructural, hacer un buen cálculo estructural, definir bien nuestra fundación, nuestro peso, nuestras cargas muertas, vivas, los elementos estructurales que vamos a utilizar, para asimismo nuestra capacidad portante del suelo, para asimismo tener una edificación con éxito. Dice que el sistema estructural sísmico, la definición debe pertenecer a uno de los sistemas estructurales establecidos en la norma, sistema de muros, sistema mixto, o sistema de marcos o sistema dual. La NSR 10 define las limitaciones de uno de sistemas estructurales sísmicos de la misma manera con base en la zona de riesgo sísmico en la que se encuentra la edificación. En Colombia se reconocen 4 sistemas estructurales sísmicos, los cuales son el sistema de pórtico, el sistema de muros de carga, el sistema dual, el sistema combinado. Yo creo que cabe resaltar que pues Colombia, más como por el lado de Santander, tiene una alteración sísmica de bastante magnitud. Entonces la norma nos indica cada uno de los factores que debemos tener en cuenta para prevenir pues a futuro unos incidentes, ¿sí? Otro tema que vamos a tocar es el sistema estructural y capacidad de disipación de energía en elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento. Dice que la disipación de energía se logra mediante la introducción de dispositivos especiales en la estructura para reducir la deformación y el estrés en la estructura. Estos dispositivos reducen la necesidad de deformaciones y tensiones inducidas por terremotos al aumentar el amortiguamiento estructural. Pues tenemos que tener en cuenta que a la hora de construir pues edificios se utilizan unas especies de gatos hidráulicos que se ponen en la parte superior, en la parte inferior de las estructuras, de nuestras fundaciones, para así tener en cuenta que cuando haya un fenómeno natural, llámese terremoto o temblor y esta cuestión, no se ve afectada la estructura. También se dejan unas dilataciones entre las losas verticales para, por si hay digamos un desplazamiento de esta cuestión, no se vaya a quebrar el concreto directamente. Doy paso a mis compañeros para explicar los siguientes temas.
Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Torres. Bueno, les vengo a continuar de acuerdo al tema que venimos trabajando, de elementos sometidos y flexión a carga axial. Entonces les voy a hablar un poquito de los elementos sometidos a flexión y carga axial pertenecientes a pórticos. Entonces, para estos tipos de elementos podemos encontrar un momento de fuerza resultante, que es una distribución de tensión sobre la tensión transversal de un prisma mecánico sometido. ¿Sí? Podemos encontrar que en los elementos pórticos diseñados en estructura deben resistir las fuerzas inducidas por un sismo, y que una carga axial no puede exceder o debe tener la dimensión mínima suficiente que la sección transversal. ¿Sí? Esto quiere decir que la carga que se lleva al pórtico no debe exceder ciertos parámetros que podemos encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que la parte céntrica o la parte central de la columna se somete a una carga mayor, pues obviamente la resistencia de esta se va a ver afectada en muchos parámetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia a la flexión debe sumarse de tal manera que los momentos de la columna no se opongan a los momentos de la viga. ¿Sí? Debe satisfacerse, deben que los momentos de las vigas actúen en juntas direcciones y no solamente en una, en el plano vertical, perdón, en el plano vertical. ¿Sí? Entonces, en el plano vertical se considera que en un pórtico debe, en su nudo como tal, en el nudo principal, debe estar reforzado tanto de manera vertical como de manera longitudinal, para que así estos pórticos, cuando reciban la carga axial, no excedan, digámoslo así, no superen estas cargas y genere alguna afectación en la edificación. Entonces, no tiene que exceder eso para que no haya una flexión o una afectación en sí misma. Bueno, les voy a hablar otro poco también sobre los nudos en los pórticos, ¿sí? Especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía. Estos pórticos especiales, pues, son aquellos que resisten el momento donde se presenta la mayor capacidad de disipación de energía. ¿Sí? Por eso se diseñan en la parte superior los nudos, no en la parte inferior de la edificación, sino en la parte de arriba, donde se conectan las vigas con las columnas. ¿Sí? ¿Y qué se espera? Pues que obviamente, digamos que la afectación a la disipación de energía se concentre más en las vigas que en las columnas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cálculo de los esfuerzos de corte dentro de los nudos, dentro de estos nudos, en los pórticos especiales, pues no debe superar la resistencia del acero en sus longitudes. ¿Sí? La resistencia de estos debe regirse de forma apropiada y de acuerdo a la norma. Entonces, cuando nosotros realizamos los diseños de estas estructuras, como lo explicamos aquí, la definición de AJ es el área efectiva de la sección transversal dentro del nudo de la columna. Le explico. Que la sección de la viga no puede ser mayor, no puede ser superior a la sección de la columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto hace que la estructura se desarrolle de manera más dúctil y estable. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Que el confinamiento de este elemento trabaje de manera porticada y trabaje de manera monolítica, y que las cargas
digámoslo así, y que las fuerzas y la disipación de energía sea mucho más continuo. Entonces, digamos que la unión, por eso la unión entre las columnas y las vigas, y en especial la columna, debe prolongarse, ella debe ser continua, ella no puede cortar ahí, ella tiene que prolongarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el núcleo de la columna confinada debe anclarse en tracción de acuerdo a la norma y compresión de acuerdo a la norma, a la NCR capítulo C. En él podemos encontrar, digamos que los diferentes criterios, tanto en acero como o sea, cómo podemos calcular y cómo podemos diseñar esos esfuerzos y refuerzos en ese nudo para que la edificación no sufra cambios drásticos que generen que estos elementos no trabajen de manera monolítica ni manera dúctil, ni manera tranquila. Entonces sí tenemos que desarrollar ciertos criterios en el momento de diseñar estas formas de construcción. También, pues tenemos varios tipos digamos que de intermedios, de pórticos, ¿sí? Yo les voy a hablar un poquito de la que es moderada la disipación de energía. Podemos encontrar en la norma sismo resistente en el capítulo, en el título A de la sección A338.2. Podemos encontrar que en los diferentes sistemas constructivos, en las diferentes estructuras, deben cumplir con esta disipación moderada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si excede, digámoslo acá como lo explica el dibujo, si la fuerza con la que se imprime el peso del edificio, la edificación o la edificación, la disipación de energía debe ser lo menor posible a las columnas, ¿sí? Entre más la disipación se contenga en las vigas, mucho mejor. ¿Esto qué hace? Que los daños en las vigas sean de la menor manera, de la mejor manera, y que no genere que de pronto esta fuerza axial o esta carga pase a las columnas y lo que hace es que las columnas van a empezar a tener una afectación porque van a superar su carga, van a superar su forma de trabajar. Entonces digamos que eh, debe ser una energía moderada y eso, pues como lo expliqué anteriormente, cumple con ciertos criterios de acuerdo a la norma, que la sección de la viga no puede exceder el ancho de la columna, que se tiene que hacer un refuerzo en sus nudos para que puedan como trabajar monolíticamente. Entonces básicamente es como ese criterio que tenemos que tener claro de que no debemos, digamos que no debemos alterarlo porque va a generar unos cambios y una dificultad en nuestra edificación. Entonces, a continuación, pues, continúa mis compañeros con la explicación de los temas que se nos han asignado. Yo continúo con el tema de pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad mínima de disipación de energía, la cual nos dice que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas cuando el título A de la norma NCR 10 permite un sistema de losas en dos direcciones, que se aprecie como la parte del pórtico del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas con capacidad mínima de disipación de energía. Los detalles de refuerzo de cualquier vano que resiste momentos causados por E deben cumplir el uso de las combinaciones de carga definidas en las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones están en la norma en el título A. Por otro lado, las cuales pueden dar como resultado momentos que requieren refuerzo tanto superior como inferior en los apoyos. Entonces acá tenemos estos gráficos, que esta imagen es la locación del refuerzo de losas. Aquí podemos visualizar la columna, acá la franja de la columna, la cual dice que todo refuerzo para resistir MCLAB se calcula en la franja de la columna y acá nos da el numeral de la norma donde podemos hallar más información al respecto. Acá en este lado tenemos el refuerzo para resistir
para la resistencia de la columna, pero no menos a la mitad del refuerzo de la franja de la columna. También tenemos el numeral de la norma, donde podemos hallar más información. Acá en este otro detalle tenemos la disposición de los refuerzos de las losas de la franja de la columna y de la franja central, donde en la franja de la columna nos dice que no menos de un cuarto del refuerzo superior en el apoyo, y en esta parte nos dice que no mayor a un tercio del refuerzo superior del apoyo. Acá nos dice que lo del refuerzo superior y inferior a ser desarrollado, y en esa parte nos dice que no menos a un medio del refuerzo inferior a la mitad de la luz. Acá igualmente nos dice el numeral de la norma, donde podemos hallar más información de cómo calcular estos sistemas. En el momento MCLAB es la combinación dada a la carga de diseño con E actuando en una dirección horizontal a la parte del momento mayorado de las losas, que es el balanceo por el momento de apoyo de un nudo. No es precisamente igual al momento total de diseño en el apoyo. Para la combinación de carga que contemple el efecto sísmico se debe asignar una fracción del momento MCLAB al ancho efectivo de la losa para las conexiones de borde de esquina y el refuerzo de flexión perpendicular al borde. No se considera contemplar efectivo a menos que se encuentre ubicado dentro del ancho efectivo de la losa, como se muestra a continuación. Entonces acá tenemos un pequeño detalle de la teoría que les acabo de decir, donde nos muestra acá la línea de frecuencia, aquí la dirección del momento, el ancho efectivo y los espesores de la losa. Acá tenemos el borde y demás. Acá tenemos el borde, el espesor de la losa, el ancho efectivo, la línea de frecuencia del borde y el dimensionamiento del momento. Para terminar, seguimos con el tema de concreto en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial. Entonces, la resistencia específica a la compresión del concreto no debe ser menor a 21 MPa. Se mide de la restricción a las estructuras hasta de 3 pisos cuyo sistema de resistencia sísmica consiste en muros de carga. La resistencia específica a la compresión del concreto liviano no debe ser mayor a 35 megapascales, a menos que se demuestre por medio de evidencia experimental que los elementos estructurales hechos con dicho concreto liviano proporcionan resistencia y tenacidad iguales o mayores a los elementos comparables hechos en concreto de peso normal de la misma resistencia. Les agradecemos por su atención en la explicación de nuestro tema. Que tengan un feliz día.